¿Sí? Vale. Entonces, para las indicaciones, para eh, el ensayo es hacerlo en términos amplios y generales sobre eh, igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género como derecho humano, así en términos como amplios, como tal cual un ensayo que hable sobre la igualdad de género como derecho humano, o los derechos de las mujeres como derechos humanos, ¿no? Y aquí se podría partir, ¿no? De qué es un derecho humano, en qué momento se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres, cuáles son las convenciones que los acreditan, que los reconocen, em, ¿no? En las convenciones internacionales, en las leyes nacionales, etcétera. Y les puse una pequeña rúbrica de, de algunas de las cosas que se consideran. Voy a modificar la ponderación que hay porque no incluí bibliografía y referencias y para que también les aparezca. Este, y la otra opción es que respondan a alguna de las preguntas que están en la pantalla, em, siendo por qué es necesaria y posible o no una política antipatriarcal que haga consciente a las personas sobre los daños profundos que ocasiona la ideología patriarcal. En este caso tocaría entonces definir ideología patriarcal, patriarcado, política antipatriarcal, que enseñe el feminismo, cuál sería la tirada de una política antipatriarcal que se supone que tendría que enseñar y si es necesaria o no y posible y cómo se les ocurre que la implementarían. Y otra es un ensayo que es un poco quizás más, como más fácil, quizás un poco más práctico, sobre cómo relacionas el patriarcado y el feminismo con tu vida diaria. Aquí igual tocaría definir qué es el patriarcado, qué es el feminismo, cuáles son las cosas que nos enseña el feminismo, por qué es importante cuestionarnos ciertas cosas y se puede hablar desde, ¿no? Pues yo crecí en una familia en la que estas cosas se hacían y era normal. Yo veo como en redes sociales se castiga a las mujeres por hacer tal cosa. A mí me llama la atención como en mi lugar de trabajo hay lo que hablaba la sesión pasada de este techo de cristal, o también la sesión pasada hablábamos de la distribución inequitativa de el trabajo y sobre todo de la labor de cuidados. Em, Cualquiera de estos temas, se los voy a poner igual en el correo, puede ser. Les pediría que sea un ensayo de 2 cuartillas, eh, algo así como un calibre o Times New Roman 12 interlineado 1,5. Cuartilla y media, 2 cuartillas, hasta 3 si quieren. No hace falta que entreguen más, prefiero que sea más como ejercicio de ustedes, em, de reflexión y pues sí, obvio que se agarren de alguna de las herramientas y de los materiales. Em, con esto en mente, voy a hacer una pausa. em, no sé si hay alguna duda, creo que lo explica un poquito mejor. em, entonces, no sé si hay alguna duda, si queda más o menos claro el objetivo de la actividad. Em, ¿Y qué está diciendo? Entregar el día de mañana, el martes. Yo sé que estamos con el tiempo completamente encima, por eso les digo que un ensayo corto. Em, si tienen algún problema, por favor, mándenme un correo para ver cómo podemos atender la situación. Em, yo estoy confiando, esperando que nos amplíen los días para la entrega porque hemos tenido algunos problemas con la gestión. Para la entrega de calificaciones y que entonces yo les pueda extender el periodo de entrega a ustedes, pero mientras
si se pueden programar para entregarlo el día de mañana, martes 12, dije miércoles, martes 12 de agosto, eh, a las 10 de la mañana, 11 como tarde, para que a mí me dé tiempo de calificarles, porque yo tengo que subir calificaciones a las 2 de la tarde máximo, porque si no, no cierran el sistema. Yo creo que va a haber un par más de horitas, pero eso los tendría que avisar mañana, entonces no quiero que se confíen tampoco. Que me manden lo que tengan a las 10 de la mañana y ya vemos si, dependiendo del tiempo, si nos amplían o así, ya les aviso si tenemos un poquito más de tiempo, ¿vale? Súper, qué bueno, Saúl, sí, hasta yo me entendí mejor. Em, va, entonces, ¿les parece si hacemos, me lo puedo echar rápido, em, una... Ay, es que estoy tratando de mover la presentación sin estar adentro de la presentación. Estoy que ustedes, disculpen, te han dado clases a estas horas. Después de estar trabajando desde las 7 de la mañana, la verdad es que ya no sé si voy o vengo. Em, es como esta relación entre género, ciudadanía y democracia, igual me sentaría como algunas de las partes, pensando en justo darles estas herramientas del marco normativo internacional, el nacional y las como prácticas ciudadanas. Em, bueno, igualdad sustantiva y prácticas ciudadanas. Y si quieren, si da tiempo, si no me extendí muchísimo, puedo hacer como una revisión como muy esquemática de las teorías de género o lo prefieren hacer al revés. Que hagas por hacer. Piensen que piensen. Entonces, entonces sí, parte uno y parte 2 o prefieren solo la parte de teorías. ¿Qué les parece? ¿Será compartir aquí? No estoy compartiendo, pero las teorías. Vale, súper. Igual les mando estas diapositivas en donde viene como el resumen de esto que les decía y ya me dicen si quieren que revisemos, más bien, hacemos teorías eh, y ya me dicen si quieren que revisemos lo de em, el marco normativo internacional y nacional, que puede ser interesante, o sea, que les puede servir. E igual les mando las diapositivas en donde está como de manera muy resumida y esquemática. Déjenme ver solo si esta es la que quiero.
Ya voy, ¿eh? Es que estoy viendo que aquí tengo, ahí está. Em, no se los voy a volver a explicar lo de las actividades porque ya se los expliqué, lo del ensayo. Claro, Saúl, con mucho gusto. Este, em, va. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de distintas teorías de género, ¿no? Como qué son, para qué sirven, por qué son importantes, este, cómo se usan, qué es lo que han explicado y de dónde vienen. En términos generales, las teorías de género o los estudios de género analizan cómo las sociedades construyen y regulan el género y la sexualidad. Hacen esta distinción que yo les decía en la primera sesión entre el sexo biológico y el género como construcción social. Y se adentran al tema de identidades de género, roles de género, etcétera, y surgen como una crítica a las estructuras de poder patriarcal, colonial, capitalista, etcétera. Es decir, miran esto que hay, lo que les decía la vez pasada, como esto que es relación hombre-mujer o cualquier dinámica que se dé como en en este binomio, ¿no? Se observa como se trata de entender a fondo de dónde viene y por qué es así. Y entonces, eh, una de las el- líneas de los temas que se cuestionan desde el principio, una de las grandes frases es esta de lo personal es político. Em, partiendo de, o bueno, como una premisa doble. Por un lado, decir que lo personal es político es tratar de llevar la labor de la mujer al reconocimiento de lo político y de lo público, y por otro lado, de reconocer cómo también en lo personal, en corto, en las relaciones uno a uno, en las relaciones sociales, se crean dinámicas sociales y que pueden influir en el poder, incluso en la política. Y lo político entendido como organización colectiva hacia fines comunes, no solamente como político de partidos, ¿vale? Em, Nos queda un minuto porque yo pasé mucho tiempo explicando la actividad antes de empezar a grabar. Entonces, pero bueno, ahí está el resumen al inicio de la grabación. Regresamos a esta misma liga para empezar a hablar ahora sí de las olas del feminismo y las teorías. Y tiro que voy al internet.